Esperábamos que hiciera frío, pero nadar en pleno invierno a 5 grados bajo cero claramente no iba a ser agradable. Un avión de combate, bombas, torpedos, cientos de proyectiles, 48 misiles de largo alcance... ¡No! Esto es un misil de crucero supersónico. Podía portar una ojiva nuclear. Demasiadas horas sin dormir, estoy muy cansado. Todo este armamento lleva 8 años olvidado en el interior del Minsk. Un portaaviones soviético abandonado en Asia del Este. Infiltrarnos al buque no iba a ser fácil. Fuimos a ver el complejo unos días antes. ¿Cómo está el agua? Está muy fría. Vamos a morir de hipotermia. ¡Dios! Pero es que hay hielo. Ver hielo en los bordes del lago nos asustó un poco. No sé por qué hemos escogido hacer esto en invierno. Hace mucho frío. Y hay mucha seguridad. Hay un guardia por ahí, un coche patrullando. Cámaras, sensores y guardias con perros. Y lo más preocupante, una cámara térmica que apunta hacia toda la cubierta de vuelo. Un pie ahí y misión fallida. Este edificio es muy alto. Seamos sinceros, no son las condiciones ideales para infiltrarnos en el Minsk. ¿Qué es esto? Está lleno de grasa. Toda la grasa de la zapatilla. Pero esta es nuestra única oportunidad. Actualmente están haciendo obras en la zona y puede que nunca más vuelva a ser posible. ¡Qué vistas! Madre mía. Hemos tenido que aparcar bastante lejos. No podemos dejar el coche cerca de la entrada. Es muy sospechoso. Eso sí, hemos dejado las mochilas allí, escondidas. Pesan demasiado. Nadar con ellas va a ser bien difícil. Este parece un buen sitio. Va, venga, va. En menos de 2 horas sale el sol. Hace mucho frío. Esto va a ser muy duro. Hay que apresurarse. Qué incómodo es esto. 5 bajo cero. Espero no fallecer. Listos. Ya no hay vuelta atrás. Hora de nadar. Vale, ya noto el agua. Espera, que estoy enredado. Hay cuerdas aquí. Me da mucho miedo, tío. Estás enganchado a unas cuerdas. Vamos suavecito, ¿vale? No hay mucha corriente. Vamos bien. Dios. Joder. Impone demasiado. Ahí está.
ahora, hora de cambiarnos antes de que entremos en hipotermia. ¡Qué claustrofobia! ¡Que me ahogo dentro! Es una cámara hermética esto. ¡Ay, que estás frío! No, quita. El agobio que es estar dentro de un neopreno de 8 milímetros. ¡Qué frío de cojones! ¡Qué frío de cojones! Ya estamos vestidos, nos hemos quitado los neoprenos, ahora toca esconderlos ya que aquí durante el día hay trabajadores, están desmantelando el barco, así que tenemos que pasar desapercibidos. Hoy es domingo por la mañana, con un poquito de suerte tienen un día libre y no estarán por aquí en unas horas. Ojalá se sequen los neoprenos, pero en 24 horas con este frío y esta humedad va a estar bien difícil. Ya está amaneciendo, al menos ahora si iluminamos no nos van a ver tan fácilmente. Esta cámara está desconectada, hemos tenido suerte. Después de un rato buscando dónde dejar los neoprenos secando, hemos decidido que este es el escondite perfecto. El baño de mujeres. Esperemos que los obreros no entren aquí a hacer sus necesidades, a soltar al topo. El portaaviones se incorporó a la Marina Soviética en 1978. Bueno, en verdad no era un portaaviones común. Está clasificado como crucero de aviación pesado. La proa está dedicada a sistemas ofensivos y defensivos y cuenta con una pista lateral corta y cruzada. Aquí dentro hay hasta una excavadora. Se lo están llevando todo. En este buque solo operaban aviones de despegue vertical y helicópteros. Estamos justo debajo de la pista. Aquí el barco albergaba una flota de aviones y helicópteros. Y de hecho cabían muchísimos. Esto es gigante. Cuando ves el portaaviones desde fuera, no parece tan espacioso. ¡Dios! Un avión de combate. Un MiG-23BN, una variante de ataque a tierra del MiG-23, diseñado y producido por la Unión Soviética. Objetivo del día cumplido, tocar esto. Y mirad las bombas, los misiles, esto sí que está intacto. Este modelo está adaptado para llevar armamento destinado al ataque de objetivos terrestres. Hay todo tipo de bombas, no entiendo nada. Impresionante. Esto es la máscara de oxígeno que tenía que llevar el piloto, ahora la llevo yo. Avión de combate número 28, no caído en guerra, sigue aquí intacto. Dale un besito. Nice. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. 7 toneladas de amianto en tus labios. Qué buen hombre calvo, ¿eh? Un calvo soviético. Nunca le había tocado la calva a un soviético. Agradable calvo. La pista del Minsk es demasiado corta para que este caza pudiese despegar. Es raro que esté aquí. Estas bombitas, ninguna gracia. Oh, cómo pesa. ¿Te da seguridad, Tocos, que tenga esto en la mano? Nada, jugamos a la patata caliente. ¡Qué buena idea! Nice. Vale, ya está, se acabó el juego, ¿no? A ver cómo suena. Pesa mucho, ¿eh? Pesa muchísimo. Explota aquí, estamos jodidos. Están desarmadas. Y esto es el motor de un helicóptero naval ruso. Esa es la barca de los obreros. Aunque estemos bastante lejos de los guardias de seguridad, tenemos que andar con mucho ojo porque por las ventanas nos podrían ver. Concretamente hay un guardia que tiene un telescopio, se lo vimos antes de ayer. No sé si estará todo el rato mirando ventana a ventana, no lo creo, pero bueno, esperemos que no pase esto, sería una desgracia. Que esté controlando todo, cada segundo. Mirad lo profundo que es esto, aquí te caes y no lo cuentas. El abismo. La verdad es que soy bastante precavido, pero si estuviese andando un poco despistado y me cayera, no sé qué diría mientras caigo. Jerónimo o hasta luego, Lucas. Sería una difícil decisión. De milésimas de segundo, pero muy importante. Tremenda obra de la ingeniería, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Mirad esto. Buah, ¿qué es esta bestia?
Creo que es un misil antibuque. Sí, es un misil antibuque P-15 Termit. Portaba más de 400 kilos de carga explosiva. Su capacidad de volar a baja altura le permitía evadir defensas antiaéreas. Y justo al lado, un torpedo gigante. No sé si los torpedos acostumbran a ser de este tamaño. Quizás hay de más pequeños, pero fijaos en lo largo que es. Es bien grande. Aquí se ponían los torpedos. Están numerados. esta sala alberga torpedos tipo 53, proyectiles autopropulsados y guiados diseñados para alcanzar objetivos bajo el agua. Estos tienen los torpedos dentro. 5 más. Creo que son tubos lanzatorpedos. Bueno, hay un torpedo dentro, así que tienen que ser estos sí o sí. Estos torpedos son comunes en la mayoría de submarinos rusos. En el exterior, las rondas de seguridad no paran. Debemos mantenernos alerta. Mira, marcha atrás. ¿Estás viendo, no? Sí. ¿Por qué? Pues está posicionándose mal, ¿no? Ay, mira. Uy. El portaaviones enfrentó problemas de ingeniería muy graves que lo llevaron al olvido. Acabó en el desguace, pero más tarde fue comprado por una empresa que lo quería convertir en un parque temático. Sin embargo, el proyecto no tuvo mucho éxito y la empresa quebró. Y ahora el Minsk se encuentra en este lago, abandonado desde 2016. Camarita ahí. Esto es gigante. No se acaba nunca. ¿Qué es esto? Es una especie de zona de mandos. El ambiente está muy denso. Noto como el amianto me rasca la garganta. ¡Qué susto, por Dios! ¿Pero por qué hay un muñeco descuartizado aquí? ¡Qué mal rollo! No tiene pies. Esta habitación está chamuscada. Seguramente se incendió. Estas salas fueron modificadas para el parque temático. Hay unos maniquís muy extraños. Da un poco de miedo. Estos maniquís hacen cosas bien extrañas. Mira qué cara tiene Jacob, de travieso. La orientación aquí es muy difícil. Hay diferentes pisos, muchísimas habitaciones, diferentes compartimientos. Vamos a seguir subiendo, a ver qué encontramos. ¿Qué es esto, tío? ¡Dios! ¿Qué es esto? No me lo puedo creer. ¡Wow! ¿Qué demonios es esto? Aquí los tenemos. Esto es un depósito de misiles aéreos de largo alcance. M11 Storm. 48 misiles se supone que hay. Aquí me voy a poner mascarilla porque hay muchísimo amianto. Una sala extremadamente blindada que alberga 48 misiles M11 Storm. Hay fileras y fileras de misiles. Un sistema de misiles tierra-aire diseñado para la defensa antiaérea a larga distancia. Esto es un cargador. Es para transportar los misiles a la cubierta, al exterior. Vamos a bajar, a ver qué hay. Es un poco claustrofóbico. Hay que bajar un piso más. Me caigo. Está lleno de grasa esto. Es impresionante. Hay 2 cargadores. Ahí tenemos otro, el de la derecha y el de la izquierda. Los 2 cargadores están instalados para elevar los misiles hasta la cubierta. Se parte a trozos. Esto debe rotar hacia arriba. Tú. Hay un tío de pie mirando. Algo va mal. Se acerca un hombre. Parece un pescador. Es extraño porque se supone que aquí no se puede pescar. Se va. Todo bien.
¡Qué cuerda más gruesa! Todo esto son proyectiles de 76 milímetros. Son para la torreta que hay en la proa del barco. Un cañón naval AK-726. Y en esta sala hay 2 cargadores. En cada uno caben 2 proyectiles. Los militares los colocaban manualmente, de 2 en 2, cerraban y directos al cañón, a la superficie. Creo que esto no es apto para tripofóbicos. No entiendo la gente que es tripofóbica. ¿Cómo te pueden dar miedo las figuras geométricas? Si la geometría es lo mejor que hay en el mundo. Es como si me dices, soy aracnofóbico, me dan miedo las arañas. Pues que te dejen de dar miedo. Simplemente le dices a tu cerebro, no me dan miedo las arañas, y te dejan de dar miedo las arañas. Fuera bromas, soy un poquito aracnofóbico. Gran confesión. A ver, me dan un poco de miedo las arañas peludas. Porque estoy hablando de arañas y tripofobia delante de estos proyectiles de 76 milímetros. Lo que debería hacer es adorarlos, verlos, acariciarlos y besarlos. Estoy justo debajo de la cubierta. Por aquí suben los proyectiles. Desde la planta de abajo llegan aquí. 1 y 2. Y después directos al cañón. Esto da a la pista. Está cerrado. Igualmente no podría salir porque me podrían ver. Todo esto son camarotes. Cientos de camarotes que alojaban a 1.600 militares durante meses en alta mar. Mi linterna parpadea. Nada agradable. ¡No! ¡Qué barbaridad! Un misil de crucero supersónico P-500 Basalt, el misil más poderoso que alberga este buque. Podía llevar una cabeza nuclear de 350 kilotones o una de 950 kilogramos de alto explosivo semiperforante, y podía alcanzar objetivos a más de 550 kilómetros de distancia. Estamos muy profundo ahora. Hay demasiado amianto aquí debajo. En las entrañas del buque es imposible respirar. Para acceder a la parte más alta del barco tenemos que salir. Esperemos que no nos vean. Esto es la cubierta de vuelo. La cámara térmica apunta hacia aquí. Vamos a ver si podemos subir por el otro lado. Demasiado arriesgado, nos pueden ver muy fácilmente. Por la noche estaremos menos expuestos. Ya ha anochecido, pero no nos podemos ir de aquí sin ver la cubierta. Los misiles exteriores, los antiaéreos, el radar, la torre central. Y en 2 horitas nos vamos a ir, y ponernos los neoprenos mojados va a ser bastante duro. Además hace el mismo frío que ayer. Subir por aquí de día es inviable. Este misil ahora mismo se está aguantando por ese cable. Si se cae nos delata. Quizás podemos escalar por aquí, sin que nos vean las cámaras. Algo raro está pasando. Los guardias están haciendo linternazos. Eso es malo, ¿eh? Un coche que va sin luces es para que no lo veamos. Va a ser mucho más difícil salir que entrar, ¿eh? Las luces, ¿no? Sí. Mira, las has vuelto a poner. Sí. Acaba de poner las luces y las ha vuelto a apagar. Pero bueno, tras varias horas escondidos, esta es la imagen de la victoria. Nivel de cansancio
máximo. Creo que nunca he llegado a estar tan destrozado. Literalmente se me apaga el cerebro por momentos. Ha sido tan duro ponernos los neoprenos de nuevo. Estaban mojados, no entraban. Frío máximo. Hemos pasado desapercibidos. Eso es lo más importante. Y nada más salir del agua, 40 minutos de caminata para ir a buscar el coche. Lo habíamos dejado bastante lejos para que no fuera sospechoso aparcar cerca del complejo. Y eso tampoco ha sido nada agradable. He conducido 3 minutos y no podía. Me estaba durmiendo, no podía. Si os ha gustado esta misión, dadme un buen like, suscribíos y nos vemos en la próxima. Me voy.